Sí, bueno, básicamente la metodología que se está aplicando en casi todos los países con los que estamos trabajando es el tema de los costos evitados y casi siempre más costos incluso de pérdidas directas, porque los modelos que hablamos, o sea, normalmente para poder cuantificar todos los beneficios se aplica un modelo probabilista, o sea, que no se aplica un solo escenario, sino que se aplica todos los posibles escenarios de desastre que se podían dar. Entonces, tendríamos que asociar con cada uno de esos escenarios de desastre otros beneficios económicos, además de las pérdidas que se pueden evitar. Y eso, o sea, estamos empezando a trabajar un poco, hay algunas experiencias, pero la verdad que en la región apenas sí se está empezando con evaluar las pérdidas evitadas en términos de infraestructura física. Creo que es un paso siguiente ver otros beneficios, por ejemplo, los flujos económicos que se dejan de perder, incluso temas más intangibles que se podrían cuantificar, pero como digo, todavía estamos… Primero hay que tener la información primaria para poder generar los análisis probabilistas, para poder cuantificar las pérdidas evitadas. Yo creo que estamos empezando todavía en tener la información primaria para poder modelar, pero creo que es un camino hacia el que hay que ir porque hay otros beneficios añadidos. Bueno, en Europa, por ejemplo, se están cuantificando algunos valores con algunos, aunque sea algunos porcentajes, algunas proporciones de las pérdidas evitadas, cuánto podrían ser las pérdidas indirectas evitadas, los flujos evitados, pero todavía en la región casi no hay experiencia, vamos. Es algo interesante sobre lo que hay que trabajar. Sí, buenas tardes. Mi consulta tiene que ver con respecto a lo que suele suceder en algunos lugares. Tenemos casos de riesgos de desastre que son muy difíciles de detener, como en el caso de los volcanes en la zona sur de Chile y Argentina, que por supuesto siempre hay cosas que se pueden hacer para mejorar el desastre. Sobre todo en este caso de Tabasco, tenemos muchas ciudades que están bajo riesgo alluvial. En este caso, ¿hay algún organismo internacional, algún organismo financiero internacional, donde aquellas ciudades que están dispuestas a invertir puedan hoy día, en función de la inversión que hace, conseguir fondos para después devolver y que aporten a un fondo solidario que tiene que ver con la posibilidad de abarcar las obras necesarias? Si no he entendido mal la pregunta, se refiere a las posibilidades de que algunos organismos financieros financien ciudades, ¿no? ¿Podría explicar un poco más lo del sistema solidario, un poco a lo que se refiere? Sí. Sabemos que hay fondos internacionales solidarios para aquellos lugares donde existen desastres, pero si hay en este caso, para aquellas ciudades que hacen el esfuerzo de hacer la inversión, la posibilidad de conseguir financiamiento en función de que la devolución aporte un fondo solidario que tenga que ver con esto, ir adelante con las obras de mejoramiento, ¿no? Y las obras de evitar riesgos, las obras de las que estamos hablando, como el caso de Tabasco. ¿Me comprendes la pregunta? Sí, pero me parece un tema financiero interesante, pero yo por lo menos no conozco mecanismos donde se premien, sí, nacionales, sí, algunos países han generado sistemas de incentivos al interno del país, pero digamos, internacionalmente, yo creo que, y lo que se está discutiendo es un poco este tipo de temas en el marco de la adaptación al cambio climático, etcétera, pero creo que los temas de incertidumbre son los que limitan el poder materializar ese tipo de mecanismos, porque al final estamos hablando, muchos de estos cálculos de pérdidas evitadas están en el contexto, digamos, del clima actual. Cuando hablamos del cambio climático es muy importante distinguir cuál de ese impacto es más un tema conceptual, porque realmente asociar qué parte del desastre podemos decir que es responsabilidad del cambio climático, por tanto las emisiones y por tanto un poco de las desigualdades en emisiones entre unos países y otros, es todavía un reto conceptual fuerte, pero una pregunta interesante. De hecho, yo quería compartirte un poco que en el caso de México, o sea, más que un organismo, buscar un organismo que te dé ese incentivo, en México lo que hemos utilizado es el esquema de transferencia de riesgo, ¿no? A partir de buscar un poco el incentivo mediante, en tanto definimos un proceso claro de cómo hacer una inversión, como el caso de Tabasco, en tanto tú asumes que hay un riesgo inminente, asumes la parte financiera y haces una transferencia a los mercados de capitales y de reaseguro, que es un poco lo que hacemos en México. Sin duda es un costo, pero
en términos, cuando estás preparado a través de una medición del riesgo adecuada y más con un enfoque probabilista, que es lo que hemos hecho nosotros, puedes definir instrumentos más o menos finos a costos razonables, en vez de hacer una inversión fuerte en temas de infraestructura, en lo que terminas de hacer un estudio puntual, ¿no? Y en el caso concreto, solo de aplicación a México, esto que les mostraba es a nivel federal. Lo que tratamos de hacer es, justo como lo que tú planteas, un esquema de incentivos. A través del Fonden, a los gobiernos locales les decimos, si tú inviertes en hacer estudios de riesgo, o sea, ni siquiera todavía en una inversión de obra, pero si haces estudios de riesgo o si haces obra, cuando llegue un desastre, te vamos a dar un poco más de recursos desde la federación para… yo creo que la idea que tú estás manejando, nada más que a nivel internacional, sí existe y es una fórmula que funciona porque los estados o las localidades se ven incentivadas a identificar su riesgo, a tomar ciertas medidas y cuando viene el desastre, pues hay un poco más de apoyo, ¿no? Sobre eso también es un tema muy interesante cuando los propios países o las ciudades tienen sus propios modelos probabilistas de cálculo de riesgo, porque normalmente, si hablamos en el caso de las aseguradoras, a veces lo que tenemos son modelos tipo caja negra, que la aseguradora te dice, bueno, este es el riesgo que usted tiene, esta es su pérdida máxima probable. Sin embargo, y eso es un poco lo que ha venido trabajando el banco, es desarrollar modelos abiertos, donde la propia ciudad puede desarrollar su modelo y negociar con la aseguradora demostrando que está rebajando el valor del deducible. O sea, tenemos un deducible más bajo, por tanto, aseguradora, bájeme la prima. Ya, yo creo que hacia ahí es un poco que hay que caminar, que no sea un tema de black box y modelos cerrados, sino que las propias ciudades, los propios países tengan sus modelos de cálculo probabilista. En esto el banco viene trabajando desde hace varios años, incluso ahora estamos tratando de analizar cómo dimensionar bien la mejor combinación de instrumentos, incluyendo la reducción de riesgo como un instrumento financiero al final, porque al final lo que tenemos es ver el riesgo en su conjunto y ver cuánto es más interesante reducir, cuánto transferir, cuánto retener, y bueno, al final habrá una parte que tenemos que quedarnos con ella, donde vienen los sistemas de alerta, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, quería compartir una reflexión que nos ocurrió ahí en la experiencia del caso de Perú, de qué significó la adaptación al cambio climático cuando empezamos a incorporar la inversión pública. Básicamente generó tres opciones de análisis. Uno es los eventos extremos que empiezan a ser más recurrentes y eso nuevamente cuando vas con la reducción del riesgo de desastres, ahí tienes un link a hacer en cuanto a la recurrencia. El segundo es la variabilidad climática, que significa que los promedios están cambiando. Eso en práctica es que si en una región tenías, por ejemplo, lluvia por 3 meses, ahora eso en los últimos 10 años ya no son 3 meses, sino 4 o 2 meses, y eso tendría que ir a la información cuando empieces a hacer el análisis de proyecto. Y en la tercera opción, que era lo que entre comillas llamamos los riesgos tradicionales, es decir, lo que siempre está ocurriendo, y eso qué va a significar para un proyecto de inversión pública. Ese es el acercamiento en lo que referías a qué pasó con el concepto de la reducción del riesgo y ahora con la adaptación al cambio climático. Y en la curva, cuando tú haces la curva de costo-beneficio, cuando graficas la vida útil del proyecto, lo que inicialmente graficabas es que cuando tenía los beneficios era una línea recta y ahora lo que te va a aparecer es una pendiente, que puede ser positiva o puede ser negativa. Y eso depende de cada uno de los análisis. Y también van a aparecer los costos de operación y mantenimiento, a los que hace referencia Salvador, que tienen que visualizarse ya en la decisión de la inversión. Entonces, toda esa discusión por lo menos la estamos desarrollando ahí en el caso de Perú, que mañana presenta el Ministerio de Economía. ¿Alguna reacción? Agradecemos comentarios, preguntas, reacciones de ustedes. Pero son las 6:30, pues ya cerramos la sección. Y para cerrar la sección, entregamos oficialmente el producto de esta sección a la estrategia como insumo para la reunión mundial en Japón.
Muchas gracias, cerramos la sección y muchas gracias, nos veremos mañana y nos vemos en Japón.